Es un fotógrafo estadounidense. Su obra fotográfica destacó en los años 70 por sus secuencias y la incorporación de textos como elementos de las fotos. Se le considera uno de los principales representantes de la fotografía conceptual y filosófica. Nació, como os he dicho, en 1932 en el seno de una familia de la clase obrera. Su padre era un trabajador del metal en el estado de Pensilvania. Estudia la licenciatura de Bellas Artes en la Universidad de Denver, iniciando después un curso de posgrado en la Escuela de Diseño Parsons de Nueva York, aunque abandona los estudios de diseñador gráfico antes de finalizarlos. Su formación fotográfica es autodidacta. La fotografía de Edward Michaels supone un punto y aparte en la tradición de la fotografía norteamericana abanderada por Lee Friedlander o Robert Frank. Ha trabajado en diferentes campos de la fotografía comercial, colaborando con prensa, revistas como Esquire, Vogue, y en la edición de trabajo gráfico de algunos discos musicales. También ha recibido premios por su obra en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. En 1958 hace un viaje a Rusia y se propone retratar a todas las personas que se encuentran. Esto le creó problemas con el gobierno americano, ya que existía tensión por la Guerra Fría. Pero a partir de esta experiencia es cuando él realmente se dedica con intensidad a la fotografía. Ha retratado a Truman Capote, a René Magritte, ahora veremos algunos de los retratos, Andy Warhol, Marcel Duchamp, Pasolini, Giorgio de Chirico, Marguerite Duras, en fin, Sean Penn. Realizó su primera exposición en la Underground Gallery de Nueva York con los retratos realizados en su viaje a Rusia en 1963. Los retratos que ha ido realizando después han continuado esta tendencia de hacerlos en su propio ambiente y no utilizando el estudio fotográfico. Con los retratos realizados entre 1958 y 1988 ha realizado un libro llamado Álbum, que la verdad sería muy interesante de ver, ¿no? En 1966 se expuso en el George Eastman House de Rochester, en Nueva York, con Lee Friedlander, Gary Winogrand y Bruce Davison. En 1970 realiza una exposición en el MoMA de Nueva York. Desde estos años ha realizado bastantes exposiciones en todo el mundo. De sus influencias, Hayez es el fotógrafo que más ha influido en sus obras, aunque en sus fotografías se nota la influencia del surrealismo, especialmente de Magritte y Balthus. Veréis ahora que tiene un trabajo precioso, unos retratos hechos a Magritte. Suele introducir elementos de reflexión sobre la existencia humana, temas como el deseo, el sexo, la muerte o la propia identidad, siendo célebres sus fotos de hombres desnudos y autorretratos del propio Michaels travestido, ya que era gay, por si no lo sabéis. Así, la parte más significativa de su obra son las secuenciaciones y la incorporación de textos como elementos visuales integrados. En la portada del disco, uno que se hizo muy famoso, Synchronicity, de Police, se puede observar esa utilización de la secuencia para cada uno de los músicos. En 1966 presenta sus primeras secuencias y poco después incorpora sus textos a sus fotografías, dotándolas de un nuevo contenido ideológico, utilizando conceptos que exploran la moralidad y que juegan con temas como la muerte, la identidad sexual y la soledad, que él fotografió en imágenes secuenciales. Una característica esencial de su obra es la definición del medio fotográfico como un medio artístico y no como un registro de la realidad, destacando el papel de las emociones y los sueños. Sus escenificaciones y sus textos añadidos le sitúan en el arte conceptual. Su obra fotográfica en España se dio a conocer a través de la revista Nueva Lente. Su primera exposición fue en una galería de arte privada en Madrid en 2001. Y luego sus obras fotográficas pueden encontrarse en las colecciones permanentes del MoMA, del Museo Metropolitano de Arte, el Museo Paul Getty, el Museo de Arte de Filadelfia, bueno, en Estocolmo, en Suecia, en Kioto, en Australia y en el Museo de Israel en Jerusalén. Y luego os he recogido unas reflexiones que me han parecido muy interesantes de Edward Michaels en varias entrevistas y sobre todo en una que le hicieron con motivo de exponer el año pasado en Mafre, en Barcelona, ¿no? Así que os las voy a leer en voz alta y si queréis luego eso nos puede dar pie a la tertulia. Los fotógrafos de alto nivel tienden a hacer el mismo retrato una y otra vez. Básicamente siempre es la misma fotografía, solo cambia la cara. El fotógrafo debería abordar cada sesión como si nunca hubiera hecho un retrato antes. Utilizo la fotografía como herramienta de investigación del tiempo. La uso con el mismo deseo de un escritor. Soy un cuentacuentos. Él ha finiquitado el disparo único con secuencias que componen un relato corto de 5 o 6 vistas. Es más, yo creo que es que en ese sentido ha sido un francotirador y ya veréis ahora lo que dice sobre eso. Como el del abuelo que muere y se escapa con sus alas por la ventana ante la mirada del nieto, que luego lo veremos, ¿no? La fotografía siempre será un arte menor si no amplía sus conceptos, dice.
Pide más ideas que fotos bonitas, más intención y menos instantes decisivos. Eso es lo que él huye del instante decisivo. Vamos, le declara una guerra al instante decisivo, ¿no? Pide que se olviden de lo que tienen delante de sus ojos. El fotógrafo es su peor enemigo. La falta de imaginación es su muerte. Los fotógrafos saben hacer mejores fotos que yo, pero no tienen imaginación. Y luego una idea también muy interesante dice que la perfección es tu enemigo. En tus defectos es donde está tu poesía, tu virtud. Su trabajo demuestra que la fotografía no es el destino, sino el trayecto. Que entregarse a la vida es vivirla arriesgándose y asumir el fracaso. Que la perfección no existe. Gracias al fracaso... Hemos empezado antes para liberaros de mí. Lo siento, Pepe, lo siento. Pero de todas maneras, o sea, vais de cráneo. Estamos leyendo unas reflexiones, hemos pasado un poco por su vida fotográfica y estamos leyendo unas reflexiones. De todas formas, podría subirlo a Facebook. ¿Qué? La grabación. Los textos. Ah, los textos. Bueno, la última que estábamos diciendo, que la perfección es tu enemigo, dice él. Que en tus defectos es donde está tu poesía, tu virtud. Gracias al fracaso, Michaels ha llegado a fórmulas tan propias como esos pies de foto en los que hace crecer el contexto de lo retratado con escritos de intenciones filosóficas. La caligrafía cierra el significado de la fotografía, pero la imagen amplía la metáfora de lo escrito. Así sucede en la dolorosa imagen titulada El hombre desdichado, es esta foto que está aquí, que luego la veremos, que es verdaderamente de 1976, cuenta la historia de quien tenía prohibido tocar a quien amaba. Había sido declarado ilegal por ley. Poco a poco sus dedos de sus manos se convirtieron en pies. Comenzó a usar zapatos en las manos para ocultar su dolor. Nunca se le ocurrió violar la ley. Se lee. Bueno, es terrible, ¿no? El trabajo de Michaels cuenta ante la vehemencia y el lamento que se ha hecho muy melancólico sobre la condición humana. Es tan complicada, es una experiencia dificilísima. Creía que aprendería algo, pero no he aprendido nada. Y sobre el amor, le pregunta el entrevistador, que el amor es la recompensa humana esencial por el hecho de ser humanos. En toda vida debe haber un gran amor. Mi gran amor fue Fred. Vivimos juntos 55 años. Él ahora está falleciendo después de 6 años con Alzheimer. Ha templado su alegría con lágrimas, decidió venir a Barcelona en el último momento. Nacemos solos y morimos solos. Es la condición humana, la soledad. Pero cuando alguien te quiere, te salva de nuestra tragedia. Basta con una caricia, independientemente de las recompensas que uno tenga en su vida. Si no hay amor, no hay nada. Sin amor nos marchitamos. Dice el gran Mirón que con el amor, cuanto más te miras con la persona amada, menos hay que decir. La obra de Michaels es la de un curioso insaciable de ironía infinita. Insiste con el fracaso. Mis fotos son solo una aproximación de lo que quiero. Es como la poesía, una gran niebla, cuanto más densa, más poesía. Pero no ha sido poeta a tiempo completo. Nunca tuvo el más mínimo interés en tener un estudio, contratar personal o comprar el equipo necesario para tener un gran éxito comercial. Siempre vivió como un profesional amateur. Mis ambiciones eran modestas. Mi plan era hacer lo que me encantaba y que alguien me pagara por ello. Así no he trabajado en 50 años, sonríe. Hace años, andar de un lado para otro esperando atrapar ese momento perfecto se considera la única manera de hacer una foto. Eso es lo que ha hecho toda su vida. Imaginar cómo sería una fotografía lejos de la fotografía. Asaltar todos los axiomas, romper los mandamientos, inventar formas para ver temas que a menudo no son fotografiables. Con cada trabajo se ha liberado de los clichés para ser más libre. Así pasó con las secuencias. Eso me liberó de la tiranía del instante decisivo. Hace años, andar de un lado para otro esperando atrapar ese momento perfecto se consideraba la única manera de hacer una foto. Así que cuando enseñaba las secuencias la gente no sabía de qué se trataba. Todo lo que hago es una liberación. Es un transgresor en todo, ¿no? Para mí el arte, y esto es muy importante lo que dice ahora, ¿no? Para mí el arte es acerca de la pasión, y yo no veo ninguna pasión en la mayor parte del trabajo que se realiza hoy en día. En sus fotografías, Duane Michaels siempre pone a prueba al espectador, que se ve obligado a hacer un ejercicio y rellenar los espacios en blanco con los que el fotógrafo desea que su interlocutor complete la información. Alejado de toda complejidad técnica, lo importante es desarrollar emociones, motivos por los que Duane Michaels está señalado como un pionero de la fotografía conceptual. Acerca del mercado de la fotografía, le preguntaron en la entrevista, es relevante esta frase suya: no intentes nunca ser artista, sencillamente haz tu trabajo y si tu trabajo es auténtico, se convertirá en arte. Yo amo a Balthus. Él tenía un gran desprecio por aquellos a los que llamaba los diplomados de las escuelas de arte.
Supongo que ante todo porque la idea de que puedas ir a una escuela de arte y aprender a convertirte en un artista es ridícula. Puedes entender que un médico o un dentista vayan a la escuela para aprender su oficio, pero no un artista. Sin embargo, ahora son esos estudiantes quienes dictan las reglas, quienes definen qué es el arte. De hecho, esos famosos artistas de hoy son diplomados de las escuelas. Pero la escuela transforma al artista en alguien que crea para el mercado. Piensa que incluso la obra la llaman producto. Eso lo dice todo. Me cuentan que muchas galerías van a esas escuelas a descubrir quién será Hop, quién será la próxima cara del mercado. Conozco una historia de un grupo de estudiantes de una escuela de arte de Nueva York que ha estudiado en la teoría cómo alcanzar el éxito. Eran famosos incluso antes de haber realizado su obra, porque se habían concentrado en crear su imagen. Con su profesor, que además era también galerista, definieron su identidad, su nombre, Art Club 2000, y se movieron para llamar la atención. Por ejemplo, se vestían los 5 de la misma manera y nunca se perdían una inauguración. Al final todos los conocían y hablaban de ellos. No me sorprende, es ridículo. Hace unos 20 años me encontré en el MoMA con un grupo de estudiantes de la universidad para participar en un debate. Sin embargo, no estaban para nada interesados en el arte y en su filosofía. Lo que querían saber qué tenían que hacer para llegar a ser famosos. Pero para mí la cuestión sigue siendo que tienes que tener algo que expresar. Y si esa necesidad que tienes es grande, incluso sin una licenciatura, encontrarás el modo de expresarte a través de una fotografía. ¿Conoces el libro Zen y el tiro con el arco? En él se explica claramente lo que cuenta no es intentar dar en el blanco, sino lo que haces para perfeccionar tu forma, y si tu forma alcanza la perfección, entonces darás en el blanco. Así, los que piensan solo en dar en el blanco, y su blanco es convertirse en artistas, en realidad no tienen tiempo para perfeccionar su forma, actúan en función del blanco. Y la mayoría de las veces el resultado es lo que se ve hoy, un producto blando, sin mundo interior, que carece de pasión, como si hubiera sido producido por una máquina. Y además ocurre que si tienes éxito, has de seguir produciéndolo una y otra vez. Por ejemplo, Cindy Sherman sigue haciendo autorretratos porque es lo que vende. Luego ha intentado acercarse a otros temas como las fotos de vómito y las de sexo, pero los retratos venden más. A menudo, le pregunta el entrevistador, le he oído utilizar la palabra auténtico. Sí, utilizo esa palabra a menudo porque pienso que es importante ser auténticos en un mundo lleno de impostores, de gente que posa. Hay un montón de gente que no tiene un valor profundo. Su valor está determinado por el mercado. Todo está ligado al culto a la celebridad, al deseo de ser famosos durante 15 minutos. Y luego, por último, sobre las secuencias del texto, le preguntan ¿qué opina de los autores que después de usted han empezado a utilizar aspectos de su sintaxis como la secuencia o la escritura sobre las imágenes? Yo empecé a utilizar la secuencia y después la escritura porque necesitaba expresar unas ideas y tenía que encontrar el modo de hacerlo. Me defino como expresionista porque para mí no es cuestión de fotografía o de pintura o de poesía. Para mí es solo una cuestión de necesidad de comunicar mis ideas. Los que utilizan la secuencia o escriben por mí están bien. Desde luego que es un lenguaje fácil de copiar. Puede ser un truco cómodo, es muy visual, es gráfico. Parece hecho a propósito para ser copiado, pero yo me siento feliz si alguien lo utiliza para decir algo interesante. El problema es que muchos lo hacen como un ejercicio sin aportar nada nuevo. La fotografía describe muy bien, pero si el fotógrafo no pone nada suyo en la descripción, entonces se queda en pura descripción. Por ejemplo, si en A Letter from My Father hubiera hecho solo el retrato de mi padre, habría enseñado qué aspecto tenía a los 50 años, pero yo necesitaba contar que no se veían cosas que no se veían en la foto, y tuve que escribir para lograr explicar la falta de cariño que caracterizaba nuestra relación. No obstante, le preguntan por último, dígame ahora a quién salvaría en el mundo de la fotografía. Pienso que Sally Mann es importante, que es verdaderamente auténtica, pero yo no veo mucha fotografía, paso la mayor parte de mi tiempo trabajando y no sé mucho de lo que ocurre alrededor. Pero espera, hay un tipo maravilloso, se llama Robert Parker Harrison y es realmente extraordinario. Yo lo estuve mirando el otro día, y es curioso. Acabo de ver un libro suyo y está lleno de imaginación. Las fotos son fantásticas, pienso que es el más interesante que he visto últimamente, auténtico de verdad. Y entre los fotógrafos de su generación, le preguntan, es muy interesante ver cómo cambian las cosas. Uno puede ser famoso durante 5 años, pero mantener una larga carrera no es fácil. No es fácil seguir produciendo, seguir evolucionando. Mi preferido es Robert Frank. Él es absolutamente auténtico. Luego me gustan otros clásicos como Irving Penn. Me gusta un fotógrafo que se llama John Dugdale. Es gay, se está volviendo casi ciego y sus fotos son muy románticas. Es estupendo. Por supuesto, habrá un montón de gente interesante ahí fuera y a lo mejor yo no los conozco. Además, yo también soy de gustos un tanto difíciles. Pues esto es todo.